En las calles polvorientas de Jerusalén, mientras el segundo templo ya no brillaba con el esplendor de Salomón, surge la voz de este hombre enigmático del que prácticamente no sabemos nada. Sin embargo, sus palabras resonarían a través de los siglos hasta cumplirse en los tiempos de Jesús. Imagina un pueblo que ha regresado del exilio, pero cuyo entusiasmo inicial se ha desvanecido. Los sacerdotes ofrecen animales cojos y enfermos. Los matrimonios se rompen por conveniencia. Y la gente se pregunta cínicamente, ¿dónde está ese Dios de justicia? Malaquías no solo fue el último profeta del Antiguo Testamento, sino que también fue quien anunció la venida de un mensajero especial que prepararía el camino para algo extraordinario. Sus profecías son como un puente que conecta dos mundos, dos testamentos y dos épocas. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo las palabras del último profeta siguen hablándonos hoy. Después de 70 años en tierras extranjeras, el pueblo de Israel finalmente regresó a su tierra. Corría el año 538 a.C., cuando el rey persa Ciro emitió su famoso decreto, permitiendo a los judíos volver a Jerusalén. Este regreso, tan anhelado por generaciones, marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Dios. Las caravanas de exiliados que regresaban encontraron una Jerusalén destruida, con sus murallas derribadas y el templo de Salomón convertido en ruinas. Bajo el liderazgo de Zorobabel, descendiente de la casa de David y gobernador designado por los persas, comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo. Durante 4 años, entre 520 y 516 a.C., trabajaron incansablemente hasta completar esta obra sagrada. Aunque el segundo templo no tenía el esplendor del que construyó Salomón, su inauguración fue un momento de gran alegría y renovación espiritual. El pueblo celebró con sacrificios y cantos, recordando las promesas divinas de restauración. Años después, llegaron 2 figuras clave. Primero Esdras, el sacerdote y escriba, y luego Nehemías, quien obtuvo permiso del rey persa para reconstruir las murallas de Jerusalén. Ambos implementaron importantes reformas religiosas y sociales. Esdras enseñó la ley al pueblo y combatió los matrimonios con extranjeros que adoraban ídolos. Nehemías organizó la reconstrucción de los muros en tan solo 52 días y estableció medidas para proteger a los pobres de la explotación económica. Durante todo este periodo, Israel continuó bajo el dominio del imperio persa. No eran independientes políticamente, pero gozaban de cierta autonomía religiosa que les permitía practicar su fe y regirse por sus propias leyes religiosas. Los persas, conocidos por su tolerancia hacia las distintas culturas y religiones, exigían tributos, pero no interferían en el culto a Yahvé. Sin embargo, conforme pasaban los años, el entusiasmo inicial del regreso comenzó a desvanecerse. Las dificultades económicas, las sequías y las malas cosechas hicieron que muchos cuestionaran las promesas divinas. El templo, que había sido reconstruido con tanto esfuerzo, ya no era tratado con el debido respeto. Los sacrificios se volvieron rutinarios y la observancia de la ley se convirtió en un mero formalismo vacío. El pueblo, que había llorado de emoción al regresar a su tierra, comenzaba ahora a mostrar signos de agotamiento espiritual. En este contexto de creciente apatía espiritual surge la figura de Malaquías, aproximadamente entre los años 460 y 430 a.C. Su nombre, que significa «mi mensajero», ha generado debate entre los estudiosos. Algunos consideran que podría tratarse no de un nombre propio, sino de un título que describe su función como portavoz de Dios. En Malaquías 3:1 leemos: «He aquí, yo envío mi mensajero, Malachi en hebreo, quien preparará el camino delante de mí», lo que refuerza esta posibilidad.
A diferencia de otros profetas como Isaías o Jeremías, sabemos muy poco sobre la vida personal de Malaquías. La Escritura no menciona su familia, su lugar de nacimiento ni su ocupación. Este anonimato biográfico parece resaltar que lo importante no era el mensajero, sino el mensaje que transmitía. Algunos estudiosos sugieren, basándose en su conocimiento detallado de las prácticas del templo y su énfasis en la pureza del culto, que pudo haber estado relacionado con los levitas, la tribu encargada del servicio en el templo. Malaquías desarrolló su ministerio probablemente durante el mismo periodo en que Nehemías se ausentó temporalmente de Jerusalén para volver a la corte persa. Al regresar, Nehemías encontró muchos de los mismos problemas que Malaquías denuncia en su libro: matrimonios con extranjeros, negligencia en los diezmos y profanación del sábado. Lo que hace único a Malaquías entre los profetas es su estilo literario y su enfoque. Mientras que profetas como Amós o Isaías utilizaban poderosas imágenes y oráculos directos, Malaquías emplea un estilo dialógico, casi como un debate forense. Presenta acusaciones, anticipa las objeciones del pueblo y luego responde a esas objeciones con argumentos contundentes. Este método, que podríamos llamar catequético, muestra a un profeta que no solo denuncia, sino que también busca convencer y enseñar. Cuando Malaquías comenzó su ministerio, el pueblo de Israel atravesaba una profunda crisis espiritual. El entusiasmo inicial por la reconstrucción del templo había dado paso a una rutina religiosa vacía. El profeta observaba con tristeza cómo las prácticas sagradas se realizaban ahora con negligencia y desinterés. Los sacerdotes, que debían ser ejemplo de piedad y devoción, se habían corrompido. En Malaquías 1, 6, 8 leemos: «El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? En lugar de ofrecer los mejores animales para el sacrificio, como exigía la ley, presentaban animales ciegos, cojos o enfermos. Esto no solo violaba los requisitos rituales, sino que revelaba una falta de respeto hacia Dios, como si cualquier cosa fuera suficientemente buena para Él. Malaquías desafía a los sacerdotes a presentar tales ofrendas a su gobernador persa para ver si él las aceptaría. Otra preocupación grave era la proliferación de matrimonios con mujeres extranjeras que adoraban ídolos. Esto no era simplemente un asunto de mezcla racial, sino de integridad religiosa. En el pasado, los matrimonios con los pueblos de Canaán habían llevado a Israel a la idolatría, y ahora la historia parecía repetirse. Estos matrimonios mixtos amenazaban con diluir la fe en Yahvé e introducir prácticas paganas en la vida familiar y comunitaria. Además, Malaquías denunció la creciente práctica del divorcio. Los hombres abandonaban a las esposas de su juventud para casarse con mujeres más jóvenes o extranjeras, causando gran sufrimiento. En Malaquías 2, 13, 14 dice: «Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto». En medio de esta decadencia moral y religiosa, un espíritu de cinismo y desconfianza se extendía entre el pueblo. Muchos se preguntaban abiertamente, ¿dónde está el Dios de la justicia?
La fe se tambaleaba mientras veían que los impíos prosperaban y los fieles sufrían. Este desencanto era quizás el síntoma más preocupante de todos, ya que cuestionaba la misma naturaleza y presencia de Dios entre ellos. Esta degradación moral y religiosa era reflejo de una crisis más profunda, una crisis de identidad espiritual. Después del exilio, el pueblo de Israel luchaba por entender su relación con Dios en las nuevas circunstancias históricas. Las grandes promesas de restauración anunciadas por profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel parecían no cumplirse plenamente. Los judíos habían regresado a su tierra, sí, pero seguían bajo dominio extranjero. El templo había sido reconstruido, pero la gloria divina no lo llenaba como en tiempos de Salomón. David no tenía un descendiente en el trono. Israel ya no era una potencia política ni económica. Todo esto llevó a muchos a cuestionar la alianza con Dios y a sentirse abandonados por Él. Esta crisis se manifestaba en varios aspectos de la vida cotidiana. En Malaquías 3, 14, 15 se refleja el pensamiento predominante. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Este razonamiento revela una profunda crisis de fe. Si los malvados prosperan y los justos sufren, ¿de qué sirve seguir a Dios? La falta de temor a Dios se manifestaba también en la negligencia con los diezmos y ofrendas. En Malaquías 3, 8, 9 leemos: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta retención de los diezmos no era solo un problema económico para los levitas que dependían de ellos, sino un síntoma de la falta de confianza en las promesas divinas y de la desconexión entre fe y vida diaria. El culto se había convertido en un conjunto de rituales vacíos, cumplidos mecánicamente sin devoción interior. Los sacrificios, las fiestas y las oraciones se realizaban por costumbre o conveniencia social, pero sin un corazón dispuesto. Esta religiosidad superficial recordaba las denuncias de profetas anteriores como Isaías, quien había dicho: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Para abordar esta compleja crisis espiritual, Malaquías desarrolló un método profético único. A diferencia de otros profetas que utilizaban principalmente visiones, parábolas o discursos directos, Malaquías estructuró su mensaje en forma de diálogo o disputa. Su libro se compone de 6 controversias o disputas, cada una siguiendo un patrón similar. Primero, Dios hace una declaración. Segundo, el pueblo responde con una pregunta o una objeción. Y tercero, Dios elabora su argumento con evidencias y explicaciones. Este formato se puede ver claramente en pasajes como Malaquías 1, 2, 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Malaquías anticipa las objeciones del pueblo y las incorpora en su mensaje, creando un estilo de predicación dialógico que busca involucrar activamente a sus oyentes. El profeta utiliza hábilmente la ironía y la retórica para confrontar al pueblo con sus contradicciones. Por ejemplo, cuando los sacerdotes ofrecen animales defectuosos, les sugiere que presenten tales regalos a su gobernador para ver si él los aceptaría con agrado.
Esta comparación resalta lo absurdo de ofrecer a Dios lo que no ofrecerían ni siquiera a una autoridad humana. Otra característica de su método es la técnica de anticipación. Malaquías responde a preguntas que aún no han sido formuladas explícitamente, pero que están en la mente del pueblo. Al hacerlo, demuestra que conoce sus pensamientos más íntimos y sus dudas secretas, reforzando la idea de que habla con autoridad divina. Lo que hace especialmente efectivo el mensaje de Malaquías es cómo conecta las faltas específicas con el marco más amplio de la alianza con Dios. No se limita a señalar comportamientos incorrectos aislados, sino que los sitúa en el contexto de la relación histórica entre Dios e Israel. Cada violación de la ley es presentada como una ruptura de la alianza, un acto de infidelidad hacia el Dios que los rescató de Egipto y los trajo de vuelta del exilio. A pesar de sus duras denuncias, el mensaje de Malaquías no es principalmente de condenación, sino de amor. Su libro comienza con una poderosa declaración divina. Yo os he amado, dice Jehová. Malaquías 1:2. Esta afirmación fundamental es la base de todo lo que sigue. Las correcciones, advertencias y promesas que Dios hace a través de Malaquías están enraizadas en su amor inmutable por Israel. Para ilustrar este amor, Malaquías recurre al ejemplo de Jacob y Esaú, los hermanos gemelos. En Malaquías 1:2-3 leemos: ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. Esta comparación no se refiere tanto a los individuos como a las naciones que descendieron de ellos, Israel y Edom. Mientras que Israel, a pesar de sus infidelidades, fue restaurado después del exilio, Edom quedó en ruinas. Esta elección divina de Israel como pueblo de la alianza es una manifestación de su amor gratuito e inmerecido. El profeta subraya la paciencia de Dios ante la infidelidad de su pueblo. En Malaquías 3:6 dice: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A pesar de todas sus transgresiones, Dios no ha abandonado a Israel. Esta constancia divina contrasta dramáticamente con la inconstancia humana, y es prueba de un amor que va más allá de lo que el pueblo merece. En el mensaje de Malaquías existe una tensión creativa entre el juicio divino y la misericordia prometida. Por un lado, anuncia el día de Jehová, un tiempo de purificación y juicio. Por otro lado, ofrece la posibilidad de restauración y bendición para quienes se vuelvan a Dios. Esta tensión refleja la naturaleza del amor divino, un amor que no puede tolerar el mal, pero que siempre busca la reconciliación. El llamado al arrepentimiento que hace Malaquías está fundamentado en este amor incondicional. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7. No es una exigencia arbitraria, sino una invitación amorosa a restaurar la relación rota. Dios no rechaza definitivamente a su pueblo, sino que le ofrece continuamente la oportunidad de regresar a Él. Entre todas las denuncias que hizo Malaquías, las dirigidas contra los sacerdotes fueron especialmente severas. Como guardianes del culto y maestros de la ley, tenían una responsabilidad mayor y su corrupción afectaba a toda la comunidad. En Malaquías 1:6-10, el profeta denuncia la forma en que los sacerdotes deshonraban a Dios ofreciendo sacrificios imperfectos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
La ley de Moisés establecía claramente que solo los animales sin defecto podían ser ofrecidos en sacrificio a Dios. Sin embargo, los sacerdotes aceptaban y ofrecían animales ciegos, cojos o enfermos, mostrando desprecio por lo sagrado. Esta práctica revelaba no solo una violación de las normas rituales, sino una profunda falta de respeto hacia Dios mismo. Malaquías establece una conexión directa entre el sacerdocio corrompido y la degradación espiritual del pueblo. En Malaquías 2, 7, 8 dice: «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos». Los sacerdotes, que debían ser guías espirituales, se habían convertido en piedra de tropiezo para el pueblo. El profeta les recuerda la alianza especial que Dios había establecido con la tribu de Leví, antepasado de todos los sacerdotes. Esta alianza implicaba bendiciones, pero también responsabilidades. En Malaquías 2:5 leemos: «Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado». Los sacerdotes habían quebrantado este pacto al apartarse del camino de la verdad y la justicia. El contraste entre el sacerdocio idealizado y la realidad decadente de la época no podía ser más marcado. El libro de Malaquías presenta la imagen del sacerdote ideal, un hombre que teme a Dios, enseña la verdad, camina en paz y rectitud y aparta a muchos de la iniquidad. Frente a este ideal, los sacerdotes contemporáneos aparecen como su antítesis. No temen a Dios, enseñan falsedad, hacen acepción de personas en la aplicación de la ley y llevan a muchos al pecado. Ante esta situación de corrupción sacerdotal y degradación del culto, Malaquías no solo denuncia, sino que también anuncia una futura purificación y reforma. Sus profecías apuntan a un tiempo en que el verdadero culto será restaurado y Dios volverá a aceptar con agrado las ofrendas de su pueblo. En Malaquías 3:1-4, el profeta anuncia: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos». Esta profecía habla de un proceso de purificación, especialmente para los hijos de Leví, los sacerdotes. La imagen del fuego purificador y del refinador de metales sugiere un proceso doloroso pero necesario que elimina las impurezas y restaura el valor original. Solo después de esta purificación podrán los sacerdotes ofrecer a Dios un culto agradable y justo. Malaquías también menciona la venida de un mensajero que preparará el camino y del ángel del pacto que vendrá al templo. Estas figuras misteriosas han sido interpretadas de diferentes maneras, pero los primeros cristianos identificaron al mensajero con Juan el Bautista y al Señor que viene a su templo con Jesucristo. Además de anunciar esta purificación futura, Malaquías ofrece orientaciones prácticas para la reforma inmediata del culto. Una de ellas se refiere a los diezmos. En Malaquías 3, 10, 12 leemos: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento,
en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El diezmo, que consistía en ofrecer a Dios la 10ª parte de los ingresos, era fundamental para el mantenimiento del templo y el sustento de los levitas. Al retener los diezmos, el pueblo no solo privaba materialmente a los ministros del culto, sino que expresaba su falta de confianza en la providencia divina. Malaquías invita al pueblo a poner a prueba a Dios en este asunto, prometiendo abundantes bendiciones para quienes sean fieles en sus diezmos y ofrendas. La imagen de las ventanas de los cielos que se abren con bendiciones hace referencia al diluvio, pero en sentido positivo. Así como en tiempos de Noé, las ventanas del cielo se abrieron para juicio, ahora se abrirían para bendición. Esta promesa de prosperidad material respondía directamente a la queja del pueblo sobre las dificultades económicas que enfrentaban. Otro tema importante en las profecías de Malaquías es la defensa de la familia, institución fundamental para la sociedad israelita y para la transmisión de la fe. El profeta denuncia 2 prácticas que amenazaban la integridad familiar: el divorcio injustificado y los matrimonios con extranjeras idólatras. En cuanto al divorcio, Malaquías expresa la posición divina con contundencia en 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. En la sociedad patriarcal de Israel, el hombre podía divorciarse de su esposa con relativa facilidad, dejándola a menudo en una situación de vulnerabilidad económica y social. Malaquías condena esta práctica como un acto de deslealtad que viola el pacto matrimonial. El profeta presenta el matrimonio como un pacto sagrado, comparable a la alianza entre Dios e Israel. En Malaquías 2:14 dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Según esta visión, el matrimonio no es un mero contrato social, sino una unión establecida ante Dios, quien actúa como testigo y garante del compromiso. Esta denuncia de la infidelidad matrimonial tiene un paralelismo con la infidelidad espiritual del pueblo hacia Dios. Así como Israel ha sido infiel a su Dios, abandonándolo por ídolos extranjeros, los hombres están siendo infieles a sus esposas, abandonándolas por otras mujeres. Respecto a los matrimonios con extranjeras, Malaquías los condena principalmente por sus implicaciones religiosas. En Malaquías 2:11 leemos: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. El problema no era la nacionalidad en 1900, sino que estas mujeres seguían adorando a dioses paganos, lo que llevaba a la familia a la idolatría y alejaba a los hijos del verdadero Dios. La familia era considerada una institución divina y la base de la sociedad israelita. Era en el hogar donde se transmitía la fe de generación en generación, donde se enseñaban los mandamientos y se celebraban las festividades religiosas. Cuando la familia se quebraba, todo el entramado social y religioso se veía afectado. Malaquías advierte sobre el impacto que las familias quebradas tienen en la próxima generación.
Los hijos que crecen en hogares marcados por la infidelidad y la idolatría difícilmente desarrollarán un amor genuino por Dios y su ley. En el último versículo de su libro, Malaquías habla de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, sugiriendo que la restauración familiar es parte integral de la restauración espiritual que Dios desea para su pueblo. Además de abordar cuestiones cúlticas y familiares, Malaquías también enfatiza la importancia de la justicia social y la ética en la vida cotidiana. Siguiendo la tradición de los grandes profetas como Amós, Isaías y Miqueas, insiste en que la verdadera religiosidad no se limita a los rituales del templo, sino que debe manifestarse en el trato justo hacia el prójimo. En Malaquías 3 o 5 encontramos una fuerte denuncia contra diversos pecados sociales. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El profeta menciona específicamente la explotación de los trabajadores, negándoles el salario justo por su labor. Esta práctica, lamentablemente común, violaba directamente la ley de Moisés, que ordenaba pagar al jornalero el mismo día, antes de la puesta del sol, reconociendo que dependía de ese ingreso para sobrevivir. También denuncia la opresión contra los más vulnerables de la sociedad, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Estos grupos, al carecer de protección familiar o legal, estaban especialmente expuestos a los abusos. La ley establecía medidas específicas para su protección, como la recolección en los campos para las viudas y extranjeros y la prohibición de pervertir el derecho del huérfano. Malaquías condena también la perversión de la justicia en los tribunales, donde los jueces aceptaban sobornos o favorecían a los poderosos. Esta corrupción judicial socavaba los fundamentos mismos de la sociedad, pues sin justicia imparcial, la convivencia pacífica se torna imposible. Para el profeta, existe una conexión esencial entre la adoración verdadera y el tratamiento justo al prójimo. No se puede separar la relación con Dios de la relación con los demás seres humanos. Quien verdaderamente teme a Dios practicará la justicia y la misericordia en todas sus relaciones. Por el contrario, la opresión y la injusticia revelan una falta de temor a Dios, independientemente de cuán piadosa pueda parecer una persona en el templo. Malaquías advierte que el juicio divino caerá sobre quienes practican la injusticia social. Dios mismo se presenta como testigo en el juicio contra los opresores, y su testimonio será definitivo. Esta advertencia subraya la seriedad con que Dios considera los pecados sociales, que no son menos graves que las transgresiones religiosas. Quizás el aspecto más conocido e influyente del libro de Malaquías son sus profecías escatológicas, aquellas que se refieren al futuro y particularmente a la intervención definitiva de Dios en la historia. Estas profecías han tenido un profundo impacto en la tradición judía y cristiana y han moldeado las expectativas mesiánicas a lo largo de los siglos. Una de las profecías centrales es el anuncio del día de Jehová. En Malaquías 4:1 leemos: «Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama». Este día se presenta como un tiempo de juicio y purificación, cuando Dios intervendrá para establecer definitivamente la justicia, recompensando a los fieles y castigando a los malvados. Antes de este día, Malaquías anuncia la venida de un mensajero que preparará el camino.
En Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y más adelante, en Malaquías 4:5-6, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los evangelios del Nuevo Testamento identificaron posteriormente a este mensajero con Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. El mismo Jesús confirmó esta interpretación cuando dijo, refiriéndose a Juan: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Otra profecía importante es la distinción final entre justos e impíos. En Malaquías 3:18 se anuncia: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta profecía responde directamente a la queja del pueblo sobre la aparente prosperidad de los malvados. Llegará un día, promete Dios, en que la justicia divina será evidente para todos, y cada uno recibirá según sus obras. Malaquías utiliza la poderosa metáfora del fuego refinador para describir la acción purificadora de Dios. En Malaquías 3:2-3 leemos: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Esta imagen sugiere que el propósito del juicio divino no es solo castigar, sino purificar, eliminando las impurezas para que brille lo valioso. Una de las imágenes más hermosas del libro es la del sol de justicia. En Malaquías 4:2 se dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta metáfora contrasta con la oscuridad del juicio que caerá sobre los malvados. Para los fieles, la venida del Señor no será motivo de temor, sino de alegría y sanación. Por último, Malaquías menciona un libro de memoria para aquellos que temen al Señor. En Malaquías 3:16-17 leemos: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta imagen del libro celestial, donde se registran las acciones de los fieles, ofrece consuelo a quienes sienten que su devoción pasa desapercibida. Dios no olvida a quienes le honran, y a su tiempo les recompensará. Malaquías ocupa un lugar único en la historia bíblica como el último profeta canónico del Antiguo Testamento. Después de él, siguió un período que los estudiosos han llamado el silencio profético, aproximadamente 400 años durante los cuales no surgió ningún profeta reconocido en Israel hasta la aparición de Juan el Bautista. Este largo silencio hizo que las palabras de Malaquías cobraran una importancia especial para las generaciones posteriores. Sus profecías, especialmente las relacionadas con la venida del mensajero y el día del Señor, alimentaron las esperanzas mesiánicas durante los siglos de dominación extranjera bajo los persas, griegos y romanos. Cuando finalmente apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, los primeros cristianos vieron en él el cumplimiento directo de las profecías de Malaquías. En el Evangelio de Marcos 1, 2, 3, el autor cita a Malaquías al introducir a Juan. Como está escrito en el profeta Isaías: «He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti».
Aunque se atribuye la cita a Isaías, la primera parte proviene claramente de Malaquías 3:1. Jesús mismo confirmó esta interpretación. En Mateo 11:10-14, refiriéndose a Juan, dice: «Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Con estas palabras, Jesús identificó a Juan como el Elías que Malaquías había anunciado que vendría antes del día del Señor. La continuidad entre el mensaje de Malaquías y las enseñanzas de Jesús es notable en varios aspectos. Ambos denunciaron el formalismo religioso vacío y llamaron a una religiosidad auténtica basada en el corazón. Ambos criticaron a los líderes religiosos por su hipocresía y su negligencia en guiar correctamente al pueblo. Ambos enfatizaron que la verdadera piedad debe manifestarse en el trato justo hacia los demás. Las profecías mesiánicas de Malaquías encontraron su cumplimiento en la persona y obra de Jesús. El mensajero de la alianza, que vendría súbitamente a su templo, puede verse como una referencia a Cristo, quien purificó el templo de los mercaderes y enseñó con autoridad en sus recintos. El sol de justicia, que traería salvación en sus alas, se cumple en Jesús, quien se presentó como la luz del mundo y trajo sanación a muchos. Las referencias a Malaquías en el Nuevo Testamento muestran el alto valor que los primeros cristianos daban a sus escritos. Sus profecías fueron interpretadas como anuncios directos de la era mesiánica que había comenzado con la venida de Cristo. Las cartas de Pablo, particularmente Romanos, desarrollan teológicamente temas presentes en Malaquías, como la elección divina, ilustrada en Malaquías con el ejemplo de Jacob y Esaú, y la justicia de Dios manifestada tanto en juicio como en misericordia. El desafío perpetuo que Malaquías presenta es el de honrar a Dios con autenticidad e integridad. Su llamado a una religiosidad que va más allá de los rituales externos y penetra en la vida cotidiana sigue siendo relevante. Su denuncia de la incoherencia entre lo que se profesa creer y cómo se vive continúa interpelando a los creyentes de todas las épocas. Para los cristianos contemporáneos, la mensaje de Malaquías resuena de manera especial en varios aspectos. Su énfasis en la fidelidad en los diezmos y ofrendas como expresión de confianza en Dios sigue desafiando a las comunidades de fe. Su defensa de la institución familiar y de la fidelidad matrimonial ofrece una base bíblica para fortalecer los hogares en una época de crisis familiar. Su insistencia en la justicia social como parte integral de la vida de fe recuerda que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Después de 2400 años, las palabras de este último profeta del Antiguo Testamento continúan hablando con poder, invitándonos a una fe genuina que honre a Dios en cada aspecto de la vida y que espere con esperanza el cumplimiento final de sus promesas. Como hemos visto, sus enseñanzas sobre la autenticidad en la adoración, la importancia de la familia y la justicia social siguen siendo tremendamente relevantes para nosotros hoy. El Dios que habló a través de Malaquías sigue hablándonos, invitándonos a una fe genuina y a esperar con esperanza el cumplimiento total de sus promesas. Si este recorrido por la vida y mensaje de Malaquías te ha bendecido o te ha ayudado a entender mejor las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas como esta, explicadas de manera sencilla y profunda para ayudarte a crecer en tu fe. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien en tu círculo necesita escuchar precisamente este mensaje de Malaquías sobre el amor incondicional de Dios y su llamado al arrepentimiento.
Hasta nuestro próximo encuentro con otra apasionante historia bíblica. Que el sol de justicia del que habló Malaquías brille sobre tu vida con sanidad en sus alas.